Vamos a orar para comenzar esta sesión y que el Señor sea el que nos hable y nos dé de su gracia y de su corazón para poder entender la palabra. Y que sea Él el que nos ayude. Señor, te damos gracias por esta noche, por esta reunión de hombres. Señor, tenemos hambre de ti. Sí, Señor. Queremos escucharte a ti, Señor. En tu sabiduría, tú has decidido que sean hombres los que hablen de tu palabra. Y como dice Pablo, tú escogiste la locura de la predicación para poder exaltar tu nombre, Señor, y poder transferir tu palabra, Señor. Usando la palabra, Señor, usando la Biblia, Señor. Padre, hoy en cada familia representada yo te quiero pedir, Señor, tu gracia, tu paz, tu misericordia, tu amor, Señor. Y sobre todo entendimiento, Dios, y que nos des de ese carácter de Cristo para poder con humildad, como tú decías, todo lo que he visto al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Que nosotros también podamos alzar nuestros ojos a ti en tu palabra y entender lo que quieres hacer para nosotros. Señor, quita todo lo malo, todo lo que no venga de ti, Señor, en mi boca, y que sea tu palabra la que permanezca. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente en cuanto a esto, porque siempre tenemos la oportunidad de a lo mejor entonar un canto, pero quisiera el día de hoy dejarlo un poquito al final para que nosotros hacer una respuesta en el Señor, en alabanza a Él, y que sea la palabra de Dios la que nos esté dirigiendo en este momento. La semana pasada el pastor pidió que comenzáramos a estudiar como varones el libro de Eclesiastés, y es un libro que vamos a leer los primeros 11 versículos, pero yo quiero pedirles de manera encarecida, ¿verdad?, que tomen el tiempo. No es un libro grande, son 12 capítulos, que puedan leerlo en la semana. Es de mucho valor que usted agarre y lea la palabra, y sobre todo que traiga preguntas a la clase, porque es importante. Si lea el libro, no es muy largo, y sobre todo porque es un libro que necesitamos que nos apoyemos unos a otros para que el Señor nos hable. El pastor decide quién es el que lleva la palabra, pero yo estoy convencido, como ha pasado en otras ocasiones, que el Señor habla a través de otras personas. Nada más que yo creo que ahí nada más hay una cosa que debe de quedar así como un denominador, que debemos de siempre responder la Biblia con la Biblia, no con yo creo, a mí me dijeron, yo escuché a un pastor. Es bien importante que la Biblia se responda con la Biblia. Entonces, si tiene preguntas, yo pienso que la frase más común de un hombre que vive en humildad es decir, no sé. Dime un hombre que diga no sé, y está difícil. Sobre todo en nuestra cultura latina. Tú quieres hablar de comida china y el compadre sabe de comida china, donde se vende la mejor comida china. Tú quieres hablar de mecánica y el cuate no sabe nada, ¿verdad?, pero él sabe de mecánica. Quieres hablar de la América y él sabe. Pero, o sea, sí, es nuestra respuesta. Es nuestra respuesta como seres humanos, y más que nada hombres, de saber, yo sé. Cuando nuestra mujer nos dice, estamos manejando, oye, párate a pedir dirección de cómo llegar al lugar. No, yo sé cómo llegar. Yo sé cuál es la mejor, el atajo, y es el yo sé. Yo creo que una pregunta o una respuesta de un hombre entregado al Señor es enséñame, Señor, como lo dijo Job al final del libro de Job. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, y por eso así dice la palabra. Y luego también en Salmo 34 dice el Señor, yo te haré entender el camino que debes de andar. Entonces es muy importante que como hombres refrenemos nuestra lengua y nuestro corazón para poder dejar que Él responda a las preguntas de nuestra vida. Ahora, el pastor Mauricio sí se aventó con este libro porque es uno de los libros complicados de leer no solamente, sino también de interpretar, y sobre todo de aplicarlo a nuestra vida. Y es bien importante, por eso les dejo la tarea, porque yo voy a decir algunas cosas el día de hoy, pero es importante que tú vayas, las confirmes y tú leas el libro para que lo puedas entender. Entonces vamos a leer el capítulo 1 del 1 al 11. Ya tienen Eclesiastés, está después de Proverbios. Y dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
¿Qué provecho saca el hombre de toda su fatiga con que se afana debajo del sol? Una generación se va y otra generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y gira hacia el norte, va girando en continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Todos los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas dan fastidio, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay bajo del sol. ¿Hay algo de que puedes decir aquí esto es nuevo? Ya que en los siglos que nos han precedido no hay recuerdo de los antiguos, como tampoco lo habrá de los venideros y en los que lo sucederán. Entonces, esto es palabra del Señor. Esto es la palabra del Señor, y entonces vamos a tratar de entender esto. Ahora, fíjense, para que podamos entender lo que estamos leyendo, siempre es importante ver qué es lo que estamos leyendo. ¿Qué es esto que estamos aquí en nuestras manos? La palabra de Dios es sencilla. Uno de los principios de la teología bíblica es de que la Biblia es sencilla, que cualquier hombre puede llegar y puede leer y puede entender y puede tomar virtud de ella. Sin embargo, también nosotros somos llamados a escudriñar las Escrituras. Y una de las cosas que Jesús hablaba, y precisamente cuando estaba hablando a los fariseos, en Juan, les decía, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes piensan que en ellas está la vida. Pero Jesús les inquiere y les dice, estas hablan de mí. Entonces es bien importante que cuando nosotros vamos a la Escritura, entendamos toda la narrativa de la Escritura y podamos entender en qué posición está este libro, esta narrativa, esto que estamos leyendo en relación a la historia de redención de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que estamos leyendo ahora? No solamente es un libro difícil por el tema que habla, sino también en sí mismo la estructura del libro es algo que no es común para nosotros. Es un estilo literario que no es común para nosotros. No es novela, no es historia. No puedes decir que es poesía, aunque en algunos momentos se le dice que es poesía. Es una cosa que ya no se usa ahorita. Es la literatura de sabiduría, y así se le conocía. Como ahora quisiera hacer un paralelo muy burdo, no soy un estudiante lingüístico ni literario, pero voy a hacer un paralelo así medio absurdo, de que ahorita, por ejemplo, uno de los géneros literarios, si se puede así decir, más importantes o más reconocidos ahorita, son, por ejemplo, los artículos de los boletines científicos. Por ejemplo, ahora que fue la pandemia de COVID, decían, no, pues es que John Hopkins en este artículo dijo que el COVID, Todos dicen esto, ustedes lo han escuchado a veces en noticias. Estudios dicen que uno de cada 4 niños sufre de una enfermedad mental. ¿Sí han escuchado eso, no? Lo manejado. La ciencia es nuestro Dios ahora. La ciencia, así como algo abstracto, incluso ustedes lo dicen. Antes decían, no, pues es que Dios dice. Y ahora dicen, no, es que la ciencia, ¿verdad?, nos dice que ya el cambio climático nos va a matar en los últimos 25 años. Pues ese paralelo que quiero hacer era el paralelo de la sabiduría en aquel entonces. El libro de Proverbios, el libro de Job y el libro de Eclesiastés están parte relacionados a este tipo de literatura que se le conoce literatura de sabiduría. No era la única cultura en aquel tiempo que generaba estos tipos de escritos. Hay muchos escritos que tú puedes encontrar de, por ejemplo, los fenicios, puedes encontrar de los egipcios, puedes encontrar, los egipcios tienen un libro muy parecido al libro de Proverbios de un faraón que se llamaba Amenhotep, lo tienen, y tienen frases muy similares a lo que es el libro de Proverbios. Entonces ya no se maneja esa lectura de sabiduría. Por eso cuando tú lees Proverbios, tú te das cuenta y a veces son muy repetitivos. Lees Proverbios y dices, ¿cómo estuvo eso? ¿Qué pasó? Y lo entiendes, y a veces sí agarras cosas buenas, pero tú tienes que entender qué es lo que estamos leyendo. Ahora, si fuera poco, este libro es de el género de sabiduría, que era como decir la filosofía de cómo vivir tu vida. Este libro, más allá de ser un libro de sabiduría, es un libro
que es de un género todavía más abajo de eso, que es el pesimismo literario. Va a decir, Julio, no inventes, ¿por qué me dices estas cosas? Porque es importante para lo que vamos a estar viendo. Y era un método que utilizaban esas gentes anteriormente para dar una defensa de algún concepto. Utilizaban el pesimismo para dar a entender y dar defensa de lo que va, del término que querían ver. Entonces, cuando tú lees todo el libro de Proverbios, incluso una de las más impresionantes cosas que tú puedes ver ahí es en el verso 2, cuando dice que es el predicador. Dice, versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora esa palabra que es vanidad, se repite 77 veces en el Antiguo Testamento. Y aproximadamente la mitad de esas 77 veces, que son 37 veces más de la mitad, la palabra está en el libro de Eclesiastés. Aquí está esa palabra vanidad, y es como decir, es algo absurdo. O una palabra un poco menos conocida que a veces la hemos escuchado, pero a veces no nos sabe porque no lo usamos mucho, es algo fútil. Es como la espuma del mar. Es como agarrar vapor. Es algo que no puedes sostener. Es algo que no tiene sentido. Y ahora, fíjate lo que está diciendo el predicador. Ahora, no me voy a meter en temas de autoría, quién lo hizo el libro. Generalmente se reconoce que este libro fue escrito por Salomón. Pero si tú quieres googlear, pues googlealo, lo puedes encontrar en un comentario. Muchos tienen una Biblia de Matthew Henry. Ahí lo puedes encontrar porque no me quiero meter en problemas. Realmente la autoría es importante, pero hoy nos lo vamos a brincar. Es como decían los maestros de secundaria, esto es tema visto. Es broma. Lo que estoy diciendo en este momento es que el tema de la vanidad es un tema que dice que es absurdo, que no tiene sentido, que no tiene valor, que es algo bien importante. Y esa es una de las cosas que como seres humanos más nos aterra y más nos da miedo. A veces nos da más coraje la futilidad que cualquier otra cosa. Y vas a decir, a mí no me importa, hermano Julio, yo estoy contento con lo que yo hago. Yo estoy hablando de tu vida normal, la que tienes, no la cara que nos vienes a dar aquí. Porque a ninguno de ustedes que trabaja les gusta que tú estés trabajando todo el día en un jale, todo el día. Te lo van a pagar, pero todos los días estuviste trabajando en un jale. Y llega tu jefe al final del turno, estuvo pesado esos días de verano, que estás sudando, y llega tu jefe al final del día y te dice, así no era, perdóname, me equivoqué. Mañana lo vamos a tener que echar todo para abajo y lo vamos a tener que levantar. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes normal? No, gloria a Dios. A lo mejor sí. Pero en otras ocasiones dices, no inventes, ¿cómo es posible? Sí. Pero en sí, una de las cosas más importantes es de que dices, híjole, ¿todo mi trabajo para nada? Estoy usando un ejemplo muy burdo. A mí, de repente hay otro ejemplo que estuve escuchando de un pastor que estaba diciendo, hubo un día que estuve escribiendo un parte de un libro y de repente la computadora se apagó y me enojé y me hubiera costado rehacer lo que hice, que eran unas páginas, unas 6 hojas, como 1 hora, pero me tardé 3 horas en querer hacer que la computadora reaccionara, porque lo que a mí me importaba era no haber perdido mi trabajo. Así es como decimos lo que es la futilidad. Estoy usando ejemplos burdos. Pero ¿qué es lo más fuerte? Lo que está hablando aquí el libro de Eclesiastés, este predicador, en este caso Salomón, de que está poniendo en tela de juicio todo lo que tú haces. Y por eso yo quiero que no lo leas de corrido, por eso solo son 11 versículos, porque no lo quiero que lo leas de corrido, quiero que veas lo que te está presentando. No está diciendo que las cosas, pues en realidad bajo otra perspectiva, pues no importan tanto. No está diciendo eso. A veces así lo leemos, vanidad, vanidad, todo es vanidad, amén, gloria a Dios. Dices, sí, pues tiene razón. Todo, hasta cierto punto, en perspectiva no vale nada. Pero aquí lo está diciendo de una manera hebrea, judía, con tintes de lenguaje de sabiduría, lo está repitiendo y no está diciendo, todo es vano. Está diciendo, léalo conmigo, vanidad de vanidades. Ahí no está nada más calificando, está haciendo algo doble. Por ejemplo, cuando decimos Rey de Reyes y Señor de Señores, está diciendo que Jesús y Dios es Dios, ¿verdad?
Aquí está diciendo, el campeón de campeones, que es el que gana las 2 copas, ya no sé cómo está ese asunto, pero aquí estamos hablando de vanidad. O sea, es una señora vanidad. Es la madre de todas las vanidades. Es algo fútil, sin sentido, absurdo. Y dice, todo es vanidad. Y lo que estoy tratando de hablar es de que este libro de la Escritura, y no lo estoy hablando de mí, si usted se da cuenta, cuando usted se pone a investigar, este libro, incluso algunos estudiosos le han dicho que es el libro que es la oveja negra de la Escritura. Ahora, no se me asuste como hermano Gregory, no es cierto. No se asuste, no lo dije yo no quiero venir aquí a ser sacrílego, pero incluso las personas que se encargaban del canon de la iglesia, del canon de la Biblia, anteriormente no era el canon de la iglesia, sino era el canon hebreo del Tanaj. Había cosas en el libro de Eclesiastés que decían, mejor no lo metemos. Mejor no lo metamos al canon porque como que no me gusta lo que dice. Y lo vamos a leer, ahorita voy a escuchar, no voy a enseñar de todo el libro porque es trampa, ¿va? Todos los demás necesitan también enseñar. Pero lo que quiero decirte es que es un libro difícil. Porque si tú lo lees de corrido, y a veces así leemos la palabra, a veces así somos cristianos de versículos, no de la Biblia. Y un versículo tú puedes agarrar, oye, la mujer cae en la congregación, mujer, véngase para acá, mire, calladita. Y al otro día a ver si sales del hospital vivo. Pero lo que voy es, este libro tienes que leerlo con sabiduría, con entendimiento, porque aquí lo que está haciendo el autor es poner a la balanza una serie de creencias humanas en contraste a la vida de acuerdo a Dios. La vida bajo el sol o la vida bajo los cielos. Esos son los 2 temas que tú vas a encontrar. Y el predicador va a hablar de vanidad. El predicador también va a hablar de un tema bien interesante aquí en la escritura. Entonces la palabra vanidad es kebel, pero también está otra palabra aquí que es bien importante, que es perseguir el viento. Miren, vamos a seguir leyendo nada más poquito, nada más para que vean, y lo vamos a ver, el verso 14, ¿ya lo tienen ahí? Dice, examiné todas las obras que se hacen del sol, y aquí todo ello es vanidad y esfuerzo inútil. ¿Alguien tiene otra versión que quiera leer ese verso? Adelante. Miré todas las obras que se hacen bajo el sol, y vi todo ello en vanidad y aflicción de espíritu. Y aflicción de espíritu. Esa frase en el hebreo es como perseguir viento. ¿Alguien tiene otra versión que quiera leerlo? El 14, ¿no? Ajá. Sí. Y dice, y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Es correr tras el viento. Y aquí básicamente lo que tú vas a ver es una persona que es pesimista. Y está viendo su vida y está diciendo, no vale. Es como la canción que a veces hay gente que canta, la vida no vale nada. Y eso es lo que yo quiero que veas, porque ¿cuál es el tema para ti y para mí como hombre de Dios cuando tú leas esto? Aquí lo que vas a ver es que no todo lo que dice el famoso predicador, no todo lo que dice es malo. Aquí vas a ver y vas a entender muchas contradicciones de lo que está hablando él. Ojo, no estoy hablando que sean contradicciones bíblicas, sino vas a ver que en un capítulo dice, la sabiduría es re buena, y al final dice, no te hagas tan sabio. Y eso está haciendo una reflexión de nosotros como hombres, que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. No nos entendemos, no sabemos a dónde vamos. Con nuestra boca queremos adorar a Dios, pero con nuestro corazón nos alejamos de Él. Y al final de cuentas nos enfrenta con algo tan terrible como darte cuenta que al final de tus días, todo lo que hiciste no tuvo ningún sentido. Otra cosa muy importante de este libro fue escrito antes de Cristo. El autor no conocía a Jesús. El autor no tenía la revelación de Jesús, pero podemos ver
a Cristo en este libro, y lo vamos a tratar de ver de manera interesante. Fíjense, vamos a ver así nada más importantes cosas que podemos ver. Quiero por favor que podamos ver rápidamente vamos a Eclesiastés 7, así nada más para que se den cuenta de ciertas cosas que dice el libro, que te vas a dar cuenta que está hablando una persona sincera, pero una persona que está hablando en términos un poquito alarmantes. Yo te lo dejo a ti para que tú decidas, y cuando lo leas y tragas la pregunta al que le toque el capítulo 7 y le preguntes y le digas, a ver, enséñame la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? ¿Alguien que lo quiera leer? Versículo, vamos a leerlo del 15 nada más. 15 yo lo digo cuando ya se pare. ¿Quién lo quiere leer? ¿Hasta el 15? Del 15 en adelante yo le digo cuando pare. ¿Se lo leo? 15 al 17, échale. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Excelente. Aquí te vas a dar cuenta de estos contrastes que está hablando el libro de Eclesiastés. ¿A poco no cuando tú lees eso que dice el versículo 17, versículo 16, no exageres en tu bondad ni te pases de listo? Aquí lo dice así en la versión que estoy leyendo. Tiene contrastes, tiene lo que se dice tensiones, que tú dices, ¿cómo estuvo eso? Ahora, si tú lees nada más el verso, yo le puedo decir a mi esposa, cuando me dice, ya, pórtate bien, Julio, mira, aquí dice la palabra de Dios, que no sea tan justo. Pero en el contexto, al final, por eso quise leer, ahí está el 18, bueno es que tomes esto y también aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Y es importante porque existen estas tensiones, y esto es lo que tú vas a ver en cuanto al predicador, porque está poniendo temas importantes, temas de sabiduría, en contraste con el temor a Dios, en contraste con lo que Dios nos quiere enseñar para vivir nuestra vida de una manera que le agrade a Él. Ahora, una cosa bien importante que lo mencionó: hay justo que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Eso es muy importante, hermano. Y esa es una tensión bien importante en el libro, y no solamente en la Biblia. Yo sé que a veces a muchos de ustedes el Señor les ha dado sabiduría y lo pueden entender, pero gente como incluso Asaf o como David, al ver prosperar al impío, casi desmayó. Salmo 73, si tú lo quieres leer, incluso podemos verlo así rápidamente, una pintadita. Son unos salmos bien importantes que podemos nosotros entender. El 37 también, pero ahorita lo que quiero leer es el 73. ¿Mande usted? 73. No, 73, y ahorita vamos a ir brincándonos de ciertos versos para... Vamos, que esta Biblia es nueva. Fíjate cómo dice, fíjate, vamos a leer, por ejemplo, vamos a leer el verso, vamos a leer desde el verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Brínquense hasta el 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido todo el día y castigado todas las mañanas. Y básicamente lo que tú puedes ver, verso 21, se llenó de amargura mi alma y mi corazón tentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como bestia delante de ti. Y esto usted léalo en su casa, es un salmo donde está el autor Asaf diciendo, yo veo al impío prosperar, y yo que me he limpiado, no vale. Pero al final de cuentas, cuando tú lees el verso, estás viendo la perspectiva eterna. Por eso, cuando tú leas el libro de Eclesiastés, te vas a dar cuenta de lo que es la vida bajo el sol, que es el mundo secular, la vida bajo el sol. Cuando tú lo ves en esa perspectiva, no es importante. Pero cuando tú vives como lo dicen en Colosenses,
no pongas tus ojos en las cosas terrenales, sino eleva esa mirada a Cristo. Estás viviendo en la dimensión de fe, te das cuenta que hay una resurrección. Te das cuenta que hay un propósito. Y no solo es un propósito bajo el sol, sino es un propósito eterno. El verdadero valor de la vida, el verdadero corazón de lo que quieres lograr. Por eso el libro de Eclesiastés es tan bueno, porque habla incluso de un pesimismo que hasta cierto punto es burlón. Y a veces vas a leer cosas que te van a dar risa, porque dices, no hombre, esto es cierto. Pero si tú eres una persona que está en pos de la sabiduría, te vas a dar cuenta que el llamado del Señor para nuestra vida es confiar en su bondad, confiar en su mano, confiar en que Él es Dios y que su palabra entera es confiable. La vida bajo el sol y la vida del cielo. Fíjate, vamos a ver rápidamente un poquito del tema de la sabiduría. ¿Por qué no vamos rápidamente al capítulo 28 del libro de Job? Para que te des cuenta de algo bien interesante, que es el tema de la escritura en cuanto a la sabiduría. ¿Y por qué hay 3 libros en específico? Y si quieres agregarle un poquito el cuarto, que sería el libro de los Salmos, que en sí son 5 libros. ¿Por qué Dios le importaba tanto darnos a entender lo que es la sabiduría, que es un regalo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué podemos nosotros entenderlo? Ahora, el capítulo 28, y vamos a leer desde el verso 12. Aquí está hablando, bien importante en este libro, Job, y Job está en un proceso. Ahora, antes de irme, quiero abrir un pequeño paréntesis. El libro de Job, otro libro difícil de entender. Otro libro que si tú no entiendes qué está pasando en el libro de Job, no vas a poder tomar en forma lo que dice la Escritura. Porque en el libro de Job, habla Job, hablan sus amigos, y luego responde Job, y luego llegan otros y responde Job, y Dios llega hasta el final y habla Dios. Por eso es importante que leas la palabra, como dicen mis hermanos, hermano Félix ha dicho, hermano Ángel ha dicho, hermano Rigoberto, hermano Mauricio, el pastor Mauricio, lea la Escritura. Fíjate cómo dice aquí, versículo 12, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el yacimiento de la prudencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. ¿Quién tiene otra versión que lo quiera leer? Porque ya sé que aquí les gustan sus versiones. ¿Quién lo quiere leer de una manera diferente? ¿En qué versión leíste? 12. Es la actualizada. No, actualizada. Que tenga diferente. 28, 12, ¿verdad? 12 al... 12. Pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Nada más el 12. Lee también el 13. Nadie sabe lo que ella vale, pues no se encuentra en este mundo. ¿No se encuentra dónde? En este mundo. Y es ahí donde tú puedes entender el porqué de estos libros. Y el por qué Dios se toma el tiempo de tomar un compendio de dichos humanos, que son los que está hablando el predicador, y hace un balance con lo que la Escritura dice. Es bien interesante esto. Y voy a darles un pequeño ejemplito así, muy pequeñito. Vamos a leer rápidamente verso 12 al 14 del Eclesiastés capítulo 1. ¿Ya lo tienen? ¿Eclesiastés dijo? 12. Capítulo 1, verso 12. Me espero hasta que todos lo tengan. ¿Dónde estábamos? Sí. ¿Ya lo tienen? Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y me dediqué a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres que se ocupen en él. Examiné todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo eso es vanidad y esfuerzo inútil. ¿Sí ves esa diferencia? A ver, así como este examen medio capcioso. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de dos cosas diferentes. Versículo 3 está hablando
a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo de ¿qué? Verso 13. Y luego dice, debajo del cielo, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ahora quiero que veas esa frase que está insertada ahí, este trabajo penoso. Pero ahora también dice, examiné todas las obras que se hacen debajo del sol. Y eso es vanidad y esfuerzo inútil. Esta persona que está hablando, este hombre que está hablando, está diciendo, es duro. Es duro. El trabajo debajo del cielo es penoso. Dios me lo dio, es la sabiduría. Y el trabajo debajo del sol es inútil. Es inútil, es difícil para mí. Pero igual, cuando nos vamos a la trayectoria de la palabra, este hombre que nosotros estamos viendo, este hombre todavía no le ha sido revelado lo que Cristo hace por nosotros. Ahora, fíjate, esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría que nosotros tenemos que entender. Ahora, ¿por qué Dios se preocupa tanto en darnos la sabiduría? Lo responde Job capítulo 28. No hay sabiduría en el mundo. No hay. ¿Quiénes son los más inteligentes? No son nada. No hay sabiduría. Ahora vamos rápido a Santiago 3:5. ¿Quién me ayuda a leerlo? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Esa es nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, lo que sale de nosotros. Si tú lees el capítulo 3, está hablando Santiago de lo que nosotros tenemos, de lo que sale de nosotros, de lo que sale de nuestro corazón. Es un fuego. No hay sabiduría entre nosotros los hijos de los hombres. Entonces, por eso Dios se preocupa por poner libros importantes para que nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios nos quiere dar a entender en continuo. El libro de Job nos habla del tema del sufrimiento, el libro de Proverbios nos habla de la sabiduría, y este libro, según los estudiosos, es una propuesta que te da a entender una defensa de la vida en fe a la vida sin sentido, a la vida sin propósito, a la vida sin ningún mover, sin algo que te dé. Porque al final de cuentas tú lo vas a leer y te vas a dar cuenta que este hombre en el capítulo 2 se entrega a la sabiduría y dice que todo era vanidad. Y luego se entrega a las pasiones, se entrega a los placeres y ve que todo es vanidad. Y todo esto, sin querer dar el final de la película, se cierra con algo bien importante, que lo vamos a ver en el capítulo 12. No quiero dar el final de la película, pero se los voy a leer, porque ustedes también lo van a leer y se van a dar... ¿De Eclesiastés? Sí. Sí, y vamos a ver al final el versículo 9, 12:9, que ya es el epílogo de esto. Ahora, estos son así como tips que les doy para que entiendan. Algunas propuestas hablan de que en este libro, el autor del libro no es en sí el predicador, sino el autor del libro es esta persona que está narrando y tiene ciertos elementos de narración. Y por eso aquí dice, versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar más palabras agradables y escribir rectamente a palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un solo pastor. Fíjate, y aquí está la recomendación de esta persona que está escribiendo el libro. Ahora, hijo mío, además de esto está sobre aviso. Nunca se acaba de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. La conclusión de todo discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala.
Entonces, este libro, por eso yo nada más quería darles como esta pequeña introducción, para que se den cuenta de lo que vamos a estudiar, de lo que vamos a leer, pero es algo bien interesante porque es un libro hasta cierto punto que hace una defensa de la vida de la fe, lo repito, en contraste con una vida que es hasta cierto punto cínica, que vale la pena. Ahora, esto es bien interesante porque me llama la atención. Cuando tú leas las palabras del predicador, te vas a dar cuenta de cosas que son verdaderas, cosas que valen la pena y que a veces son importantes para nosotros, pero te vas a dar cuenta también que este hombre también pone pretextos y dice cosas incluso tan alarmantes como dice: yo cuando veo que todo esto es tanto trabajo, veo a los que no han nacido y digo, qué bueno que no nacieron. Y vas a decir, no, bueno, Julio, es que lo tienes que poner bajo contexto. Claro que lo tienes que poner bajo contexto, pero es un hombre que está hablando de tantas cosas, ve la totalidad de la vida y sin Dios, y fíjate, voy a corregir lo que estoy diciendo, y sin tener una visión completa de quién es Dios, no vale la pena. Porque para esta persona que está hablando, como tú, cuando tú puedes leer esto que él está diciendo, él está hablando de un Dios ajeno, un Dios no cercano. Vas a decir, ¿cómo es eso, Julio? ¿Cómo es eso que eso está en la Escritura? Eso tú lo vas a leer cuando tú entiendas estos cuestionamientos que él está haciendo para la vida. Y ahora, una cosa bien interesante, este libro es uno de los libros favoritos de aquellos que no creen en Dios. Porque la gente dice, mira, ahí está, no vale la pena, pero no leen el libro, no lo entienden de manera que tú dices al final, teme a Dios. Una cosa bien importante, fíjate, son así como medios pinceladas que estoy dando. Vamos a ir rápido a Eclesiastés 9. ¿Ya lo tienen? 9:2. Dice, y al final, una misma suerte aguarda a todos, tanto al justo como al impío, al bueno y limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que una misma suerte les espera a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a, ¿dónde? A los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio, su envidia, fenecieron, ya que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y aquí dice algo bien interesante que tú lo has leído. Anda pues y come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque tus obras ya son agradables a Dios. Comamos y bebamos. Que mañana no. Ahora, alguien que me quiera leer Juan 11:25. Ya voy a acabar, hermanos, porque ya los vi que están cabeceando. No, ¿cierto? ¿Qué dice? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, ves esa distancia, esa tensión. Ahora, quiero tener cuidado porque yo sé que a lo mejor puedes causar un poquito de incomodidad. Yo no estoy hablando en sí de que este libro esté mal, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de contrastes que están dentro del libro y que tú puedes rápidamente con la escritura darte cuenta de eso. Tu vida no es vanidad, hermano. Tu vida no es vanidad. Si vives bajo el sol, sí. Si vives bajo el sol, lo que estás haciendo no tiene sentido, porque cuando te mueras, no solamente vas a morir, sino vas a morir 2 veces. Como dice también ahí el editor del predicador, dice, al final todas las cosas van a ser juzgadas, las buenas o las malas. ¿Sabes tú del tribunal de Cristo? Si has estudiado ese tema, a lo mejor el pastor lo debería enseñar. El tribunal de Cristo.
Es interesante ver que tu vida, tu salvación no depende de eso, pero está hablando de juicio, está hablando de poner en evidencia tu vida, tus obras buenas, tus obras malas, lo que hablaste, lo que no dijiste. Y por eso estamos aquí viviendo, muy importante. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hora es? 7:55. ¿Qué hora es? La misma de ayer. Es un tema filosófico bien interesante que dijo mi hermano, la misma de ayer. No, esa pregunta media rara que te hice es, al contrario de lo que está hablando aquí este hombre que necesita ayuda. El tiempo que estás viviendo hoy no es fútil, porque lo que siembras hoy, ciegas para la eternidad. Y puedes recibir esa gracia del Señor, de que sí, lo que has hecho a lo mejor en tu vida, en un momento sembraste pecado, sembraste cosas, y el Señor te lava con su sangre, pero tiene un siembro para la eternidad: la fe, el amor, la piedad. Cuando vives bajo el sol nada tiene sentido, hay coincidencias, hay coincidencias hasta chuscas, pero cuando vives bajo el propósito de Dios, ves su mano. Y yo, por ejemplo, no lo quiero hacer de una manera muy cuidadosa y en amor. Y si me equivoco, pido una gran disculpa, pero yo me recuerdo las veces que nosotros hemos estado aquí en temas fuertes de hombres, que ustedes han podido describir cosas que les han pasado en su vida, relaciones en su vida que han sido rotas, y tiempito después pasa algo en tu vida que como que Dios te estaba preparando para ese momento. Dios te sanó tu corazón, Dios ha preparado tu vida. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que lo que han vivido no tiene ningún sentido, ningún propósito? Pero el propósito no es tu sabiduría. El propósito que tú tienes no es la capacidad que tú tienes para poder, la capacidad humana, quiero aclararlo, tu capacidad humana, tu capacidad pecaminosa para poder decidir, sino es tu capacidad de someterte a la voluntad de Cristo. ¿Por qué la oración es eficaz? ¿Por qué la oración es eficaz? Y le voy a decir por qué estoy comparando esto. La oración es eficaz cuando tú conoces a Dios de tal manera que tú oras lo que Dios quiere, y entonces eso acontece. ¿Y cómo va a suceder eso? Cuando entiendes su propósito, cuando ves el propósito eterno, cuando tú ves esa historia de amor que Dios está escribiendo de tu nombre. ¿Tú te sientes que lo que haces no tiene sentido? A veces te sientes perdido, a veces no sabes qué hacer, a veces quisiera ser un mejor cristiano, quisiera ser un mejor hombre y no entiendes. Leamos Eclesiastés, hermanos. Dejémonos que la palabra de Dios nos limpie de una sabiduría humana y nos dé el entendimiento de Cristo y de Dios. Y nos dé el entendimiento de lo que viene. Porque este predicador, lo voy a leer nada más rápidamente, perdónenme que se me cerró esto, ya no me dan chance de imprimir en mi trabajo, no quería andar presumiendo que la computadora ni nada, ya no me dan permiso de imprimir en el trabajo, entonces pues son tan... Quiero leerles uno de los autores que estuve leyendo, se llama Eaton, se apellida Eaton, y esto es lo que él dice acerca del predicador, porque no quiero dejarlo en mal, no quiero decir este hombre es loco. Tú eres ese predicador. Tú puedes ser ese hombre que está estudiando. Dice, como un verdadero ciudadano de este mundo lleno de tentación, el predicador siente agudamente la futilidad que describe. La siente. Él lo está sintiendo. No es una persona cínica que está diciendo, no hombre, la vida no vale nada, en una borrachera. No, él siente que hay futilidad. Se indigna por las injusticias. Tú lo vas a leer. Se indigna de las injusticias. Se indigna. Ve a los indigentes y se indigna. Y decepciones de la vida, y lamenta el paso de la juventud y la universalidad de la muerte. Incluso mientras nos insta a no fijar nuestros corazones en las vanidades terrenales, sino en el Creador, de quien podemos aceptar alegre y responsablemente el bien de la vida, con todo su disfrute por lo que es, pero en quien solo se encuentra la eternidad. En Él solo se encuentra la eternidad,
En Él solo se encuentra el para siempre y Él nos ha hecho conscientes de eso. Aquí también en este libro tú vas a encontrar que Dios puso la eternidad en el corazón de los hombres. Y por eso te das cuenta que si tú sin Dios tienes ese sentido de eternidad, te sientes defraudado cuando te mueres, sin un propósito. Yo nunca he visto un perro morirse triste porque se va a morir. Él yo creo que ni sabe. A lo mejor habrá quien me diga, no, yo cuando se iba a morir mi perro lo vi bien triste. Bueno, sí, a lo mejor sí, hermano. Pero en el sentido de como tú y como yo, él no junta a su familia y no empieza a pedir perdón. Pero ¿cuántos han visto eso? Arreglas tu vida. ¿Por qué? Porque te sientes defraudado. Yo vi, estaba viendo, porque estuve buscando diferentes personas a punto de morir. Había un español que era un famoso cantante de una agrupación y le había dado un cáncer bien importante. Y dice, estoy listo para morir. Y le preguntó, ¿quisieras vivir más? Y él dijo, sí. Sí. Ay, no que estaba listo. Porque fuimos creados para la eternidad, hermano. Y por eso cuando la eternidad no es eterna, todo es inútil. No tiene sentido. Pero si te sientes así, dice la palabra de Dios en Juan, Él es la resurrección y la vida. Por eso nuestro hermano, ¿cómo se llama él? ¿Toño? Eso es una gran verdad, que yo he visto personas que están a punto de morir decir, mi Cristo es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este mundo lleno de pecado nos ha robado muchas cosas. Queridos hermanos que estamos aquí, nos han robado la inocencia quizás, nos ha robado el amor de nuestros seres queridos, nos ha robado tantas cosas que son injusticias. Pero el final de este mundo, el final que nos describe Juan en el libro de Apocalipsis, es que Él está sentado en el trono y un día Él le enjugará toda lágrima. Amén. Y todo lo torcido lo va a enderezar. Así es, amén. Y esa es fe. Esa es fe. Y a veces vas a decir, ¿por qué paso hambres? ¿Por qué es injusto esto? Y ahí es donde te agarras y dices, tú eres bueno. Tú eres bueno. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo me recogerá el Señor. Él es todo en todos. Esto nomás fue la introducción. Es el tema fácil porque no tengo que dar un sermón. Ya les tocará a los buenazos, ¿verdad? Darle. Pero la verdad, les amo en el amor del Señor, a mis hermanos. Me encanta venir aquí a estar con ustedes. Quiero siempre estar agradecido con eso. También quería tomar un poquito de tiempo porque yo creo que es importante que lo haga. Por amor a ustedes, explicar algo muy, muy, muy pequeñito. Perdón, pastor, que lo voy a hacer, pero es algo muy pequeñito. Y lo quiero hacer por amor y respeto a ustedes. Porque quizás ustedes me ven que estoy en la iglesia, pero no he ido al grupo de latinos el domingo o el miércoles. Y esto es algo muy importante, nada más lo quiero hacer. Quizás esté equivocado, si así lo sientes, está abierto el para que me vengas y me reconvengas. Pero ¿por qué no? Porque yo viví en México 12 años y mi esposa es americana. Entonces por 12 años mi esposa fue a una iglesia mexicana, ¿verdad? Entonces ella me pidió que por un tiempo pudiéramos ir al servicio en inglés, porque así como tú, si agarras una Biblia en inglés como que no te sabe, igual a ella de repente agarra una Biblia en español, escuchar una predicación en español, sí es bendecida, pero pues le gusta estar tantito en su cultura, ¿verdad? Entonces yo quería explicarles eso, porque yo sé que es importante que también de repente lo entiendan, y lo hago por respeto, porque yo respeto a todos ustedes, más aún los hermanos que ya están sirviendo, que tienen hasta cierto punto cierto grado de diaconado en la iglesia. Pues para mí es importante que lo vean y que me excusen por eso, ¿verdad? Entonces era nada más ese pequeño gracias, hermano Julio, que lo quería. No es porque no los ame, no es de que no los quiera. Mi único refugio latino es el grupo de varones. Entonces aquí puedo hablar mi español, ¿verdad? Entonces no es un mejor servicio que otro. No prefiero una predicación a otra. A mí me encantaría escuchar al hermano Rigo predicar, a mi hermano Félix me perdí su predicación que dijo. Y eso me duele, porque yo veo cómo el Señor está lanzando a muchos hombres. Al rato va a haber como 20 Calvary Chapels o iglesias que Dios quiere allá afuera. Pues vamos a orar
y después vamos a cantar un canto al Señor. Padre, Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, háblanos tú, Señor, igual como te dije hace unos días, Señor, hace unos minutos, quita todo lo malo, Señor, y a final de cuentas esto solo fue una introducción, pero estos hombres conmigo y con el pastor Mauricio y el hermano que siga después, vamos a adentrarnos al libro de Proverbios. Y si después nos damos cuenta que algo que dije quizás no es correcto, tú corrígelo, Padre. Pero queremos que tú nos hables. Queremos darnos cuenta del valor de la vida en el temor a ti. Te damos gracias por cada hombre, por cada familia aquí representada, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén.